Buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidas al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, consejeras, consejeros, coordinadoras y coordinadores autonómicos. Bienvenidas también todas las que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales. Celebramos nuestro primer encuentro del año 2026, que comenzó, como sabéis, con esa intervención militar ilegal en Venezuela por parte de Donald Trump y de los Estados Unidos. Volvemos a asistir una vez más a una agresión militar ilegal que nada tiene que ver con la democracia, como algunos nos quieren hacer creer. Esta es otra guerra por petróleo, otra guerra por la pasta, que solo tiene un objetivo: reposicionar a Estados Unidos en la guerra comercial que le ha declarado a China. Igual que nada que tiene que ver con la democracia, la amenaza permanente sobre Cuba. Hoy, desde Podemos, queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo cubano y exigimos al Gobierno de España que actúe de inmediato. Es el momento de aislar internacionalmente a Donald Trump y a los Estados Unidos. No podemos mantener relación económica, comercial, política o cultural alguna con quien ha promovido, financiado y amparado el genocidio en Palestina, con quien está sometiendo a Cuba a un brutal bloqueo petrolero y financiero que amenaza con declarar una emergencia humanitaria de primer nivel en la isla. Son ya décadas de bloqueo criminal sobre Cuba, pero la situación actual es insostenible. Pretenden convertir ese país en la nueva Franja de Gaza y nosotras y nosotros no lo podemos permitir. Lamentablemente, compañeros y compañeras, todo lo que llevamos 2 años y medio advirtiendo se está cumpliendo. Primero se lo hicieron a los palestinos y palestinas y, de no hacer nada, después se lo harán a cualquiera. Sigue siendo Palestina, ahora es Cuba, mañana puede ser cualquiera de nosotros y nosotras. Es el momento de recuperar el pulso de la movilización social contra la guerra, contra las intervenciones militares ilegales, contra el genocidio en Palestina. Últimamente todo el mundo en España habla sobre cómo frenar a la extrema derecha. Quizás aquí tengamos la respuesta. El Gobierno de Netanyahu, apoyado siempre por los Estados Unidos, en su intento de exterminio del pueblo de Palestina, es la máxima representación de hasta dónde está dispuesta a llegar la extrema derecha con su ultranacionalismo y con su colonialismo. Para frenar a la extrema derecha hay que denunciar el genocidio en Palestina desde el principio, cuando es difícil hacerlo, y no cuando es fácil, porque ya las calles rugen indignadas y el PSOE te da permiso para hacerlo. Para frenar a la extrema derecha hay que hacer algo concreto para pararle los pies a los genocidas y no mantener relaciones armamentísticas, las más abundantes de nuestra historia, con ellos, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Hoy todo el mundo reconoce, aunque sea tácitamente, lo que Podemos lleva toda la legislatura diciendo: que con este Gobierno, que ha renunciado a transformar, que ha realizado el mayor rearme de la historia de nuestro país y que no hace absolutamente nada para enfrentar la crisis de vivienda, no solo la extrema derecha no retrocede, sino que no deja de crecer. Entonces, si hoy todo el mundo ve que la inacción de este Gobierno es quien está alimentando el malestar, que alimenta a su vez a la extrema derecha, ¿cómo es posible, compañeros y compañeras, que la conclusión que saque tanta gente a nuestro alrededor es que hay que seguir apoyando al PSOE a cualquier precio? Porque si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande. ¿Para qué haríamos eso si es precisamente la inacción del PSOE la que no para de alimentar a Vox? Después de eso, habrá quien defienda también, lógicamente, que el PSOE se tiene que abstener para que el PP gobierne en solitario, como ya pasó en este país en el año 2016. Y por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies. Nosotras, hoy más que nunca, estamos convencidas de que nuestro país necesita una izquierda feminista, antirracista, ecologista y antifascista. Una izquierda para la mayoría trabajadora fuerte. Un proyecto con ambición, que no haga política desde el miedo, porque el miedo, compañeros y compañeras, paraliza. El miedo te ensimisma, el miedo te lleva a pensar que eres mejor que los otros, te pone a la defensiva.
Quizás es el momento de recordar que millones de personas en este país han vivido toda su vida con miedo. El miedo no llega ahora con la ultraderecha. Las mujeres tenemos miedo cuando volvemos a casa por la noche. Las personas migrantes a las que la policía para una y otra vez en la calle por su color de piel y tienen el riesgo de ir a un centro de internamiento de extranjeros, tienen miedo. Las inquilinas que no llegan a fin de mes y que están en riesgo de desahucio porque tienen que elegir entre pagar el alquiler o dar de comer a sus hijos, tienen miedo. La trabajadora de Mercadona que va a currar enferma para que no la echen, tiene miedo. Las lesbianas que van de la mano por la calle y se exponen a un insulto o a una paliza, tienen miedo. Las personas que van al centro de salud por miedo a tener un cáncer y les dan la cita para meses después, tienen mucho miedo. El miedo, compañeros y compañeras, tiene muchas caras. Y yo hoy quería contaros una cosa. La primera vez que me presenté a las elecciones generales en Navarra en 2015, yo nunca había hecho una campaña electoral. Se ríe Juan Antonio, que se acuerda. Nunca había hablado en un mitin, nunca prácticamente había cogido un micrófono, ni siquiera había hecho una entrevista en medios de comunicación. Era una ratilla de biblioteca, una investigadora de la universidad, una activista que iba a visitar a la gente a los centros de internamiento de extranjeros. Estaba, compañeros y compañeras, cagada de miedo. Antes de empezar la campaña me hice un cartel a mano con rotulador y me lo puse delante de la cama. El cartel, que sigue ahí, decía: «El miedo nunca conquistó derechos». Lo hice, compañeros y compañeras, para no olvidarme de que nosotros y nosotras somos los hijos políticos de personas que tuvieron mucho miedo a que les pegaran un tiro y los arrojaran a una cuneta, como pasó, donde muchos siguen todavía. Gente que tuvo que escapar a pie a Francia con sus hijos, como Federica Montseny, la primera ministra de este país. Gente como los 5 de Vitoria, que dieron la vida hace ahora 50 años por las luchas obreras que nos trajeron la precaria democracia que tenemos. La clase trabajadora, compañeros y compañeras, siempre ha tenido miedo. ¿Cómo no tenerlo? Pero la conquista de derechos no surgió del miedo. Surgió de gente que, a pesar del miedo, fue más que su miedo. Fue su rabia, fue su amor, fue su deseo de una vida mejor para sus hijos y sus hijas y para sí misma. Es la mujer víctima de violencia machista que coge a sus hijos, cierra la puerta y se convierte en una superviviente. Es Serín Emballé cruzando el Atlántico en patera y llegando a ser diputado de la Asamblea de Madrid. Es la gente de la plataforma Regularización Ya peleando 800.000 firmas y consiguiendo la regularización de 500.000 de personas de la mano de Podemos. Es la huelga del metal en Cádiz, es el 15M, son las 6 de la Suiza, son los 6 de Zaragoza. Es el pueblo organizado señalando a los verdaderos responsables de su sufrimiento. Compañeros y compañeras, una sociedad con miedo está perdida. Frente al miedo, os proponemos que seamos más izquierda que nunca. Nosotras y nosotros os proponemos otra cosa. Os proponemos que, a pesar del miedo, la izquierda se ponga de pie, que salgamos ahí fuera a defender esta camiseta con orgullo, a sudarla, a parar esta ofensiva reaccionaria con más derechos, peleando en las calles y en las instituciones, hablando con nuestros vecinos y vecinas, con nuestra gente más querida. Nosotras estamos orgullosas de lo que somos, de defender vidas dignas para todas, de ser feministas, de ser antirracistas, de decir las cosas como son. Sabemos cómo se conquistan derechos y lo hemos demostrado en el Gobierno y en esta misma legislatura con la regularización. A veces la vida no va de cantidad, va de calidad. Y han hecho más 4 diputadas valientes de Podemos que 5 ministros de Sumar. Hace falta una izquierda que diga que el problema de los barrios es la basura de los ayuntamientos que no limpian, los fondos buitre que convierten las casas en Airbnb, el Mercadona que ahoga a la gente con precios imposibles y amañados, las escuelas que se caen a pedazos si las familias y el profesorado no las cuida. Un proyecto que cambie el rumbo de este país de nuevo, un proyecto confederal que construya una república plurinacional, sin reyes herederos del franquismo, que defienda que hay que blindar la sanidad pública y que hay que bajar el número de niños y niñas por aula, vivas en Cádiz o en Bilbao, y que se pueda aprender euskera, catalán, gallego en cualquier escuela pública de este país, que la universidad tiene que ser toda pública y gratuita y que ya tocaría que la judicatura en este país deje de ser el coto privado de la derecha.
que hace falta una renovación a fondo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no se sientan impunes para ejercer la violencia, como hemos vuelto a ver esta semana con esa brutal denuncia al DAO de la Policía Nacional. Una izquierda que esté dispuesta a atar en corto a los fondos buitre y a las grandes empresas del IBEX 35, que defienda y consiga que o sube el salario mínimo interprofesional a 1.800 euros o que bajen los alquileres por ley de una santa vez. Una izquierda sin miedo a expropiar viviendas para que la gente tenga casas para vivir. Porque, claro, ¿por qué hemos escuchado mucho hablar estos días de Vox, pero nada de los jefes de Vox? De los jefes del PP, también de los jefes del PSOE, de esos que mandan sin presentarse a las elecciones. Ni una sola vez hemos oído en estas semanas decir que la banca española lleva varios años haciendo beneficios récord a costa de las hipotecas. Las 6 grandes entidades, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja, han logrado un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros en 2025, con un incremento del 7% respecto a los 31.700 millones de euros que ya obtuvieron en el 2024. Solo Podemos está diciendo que esto es inaceptable, antidemocrático, que incumple la Constitución española y que tienen que pagar unos impuestos sobre sus beneficios del 57% hasta que devuelvan por lo menos el rescate bancario. Nadie está diciendo que Mercadona ha convertido el sector de la alimentación en un monopolio. Hablan de los precios de los alimentos, pero no hablan de los responsables. Mercadona está controlando el 29% del mercado, más que las 6 siguientes cadenas de supermercado juntas. Nosotras proponemos una empresa de alimentación 100% pública, que compita de tú a tú con Mercadona, para que esos 1.300 millones de euros que se gana el señor Juan Roch para nadar en oro y viajar en jet privado vayan a bajar los precios de los alimentos, a pagarles precios justos a los productores y buenos salarios a los trabajadores y trabajadoras. Nosotras proponemos que por ley el dinero público vaya a lo público, al 100% a la sanidad pública. Ya está bien de que la atención primaria, las citas de especialidades, la atención hospitalaria funcionen desastrosamente por culpa de que hay gobiernos que las degradan a propósito para privatizarla y entregársela a los buitres, y la gente no quiere más trampas. No podemos permitirnos que el Ministerio de Sanidad les diga que va a defender la pública cuando se están entregando miles de millones de euros a las aseguradoras privadas. Necesitamos sanidad 100% pública, derogar la 1597 sin trampas. Yo estoy convencida de que esta izquierda no solo es buena para este país, es que es lo único posible, compañeros y compañeras. Es imprescindible para que no veamos una extrema derecha que arrasa con todo, como estamos viendo en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Polonia, en tantos otros países. Esta es la tarea en la que debemos concentrarnos en los próximos meses. Hablarle a toda esa gente que está desencantada, que está desconectada con este gobierno, que quiere cambio pero que no sabe muy bien qué cambio quiere, que siente miedo, pero que sobre todo, más que nada, está desorientada. Activemos en la gente nuestra mejor memoria democrática, la del 15M, la del 8M, la de las luchas sindicales de la transición, nuestra memoria republicana, la que sabe que la extrema derecha no es más que el sistema capitalista funcionando a pleno rendimiento, pura violencia contra la gente trabajadora que se atreve a soñar. Frente al fascismo lo sabemos bien, como en la resistencia francesa, compañeros y compañeras. Nadie puede mirar hacia otro lado. Cada una tenemos que hacer nuestra parte, en silencio o en voz alta, en las redes sociales o en las calles, pero nuestra parte. Cada militante, no una, 10 tareas para participar en los colectivos sociales, para hablar en los grupos del trabajo, de las familias del cole, en los bares, en Tinder. Ni una pelea sin dar, ni una situación de precariedad como la de las trabajadoras de educación infantil, las trabajadoras del SAT, sin denunciar, ni un comentario machista o racista, compañeros y compañeras, sin responder, ni un derecho sin defender. Y termino. Estamos a las puertas del 8M. Vox ha conseguido, con la ayuda inestimable de los medios de comunicación y de la progresía mediática, traer a la primera línea del debate el burka. ¿Por qué creéis que han propuesto la prohibición del burka precisamente en estas semanas? Es su forma de extender el miedo y el odio a las personas migrantes en respuesta a la regularización. Quieren que cuando veamos a una mujer con velo por la calle, sintamos miedo, sintamos rechazo, sintamos odio. Ellos hablan del burka no porque les importen las mujeres y sus derechos, cosa que ya sabemos que les da igual, sino porque quieren que la sociedad viva con miedo. Y como decía antes, la forma de parar a la extrema derecha y su miedo no es meter más miedo, es ganar derechos. Si ellos intentan que haya miedo a las personas migrantes, nosotras respondemos regularización, porque papeles son derechos.
Y, de hecho, en estas semanas ya las asambleas feministas llevan meses, y nosotras también, varias semanas trabajando en las movilizaciones y en la organización del 8M de este año. Nosotras también firmemente convencidas de que a las derechas se les gana por la izquierda y con las mujeres al frente, con las feministas al frente, para ser más precisas. ¿Quiénes son las que se remangan y se ponen al frente cuando las cosas se ponen difíciles? Pues las que no se rinden jamás, las que cuando todo parece imposible tienen una palabra de aliento y de esperanza. Parece imposible, compañeros y compañeras, pero se puede, claro que se puede. Esas son las mujeres, compañeros y compañeras, y esas son las feministas. Y como nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas, nos toca volverlo a hacer. Porque al odio, al miedo, a la extrema derecha, las paramos las feministas, amigas. Este es el lema que hemos elegido para este año, reivindicando con firmeza que ahora más que nunca es tiempo de pancartas. Es tiempo de orgullo feminista y de actuar cada día, como dice Angela Davis, como si fuese posible cambiar radicalmente el mundo, hasta cambiar las cosas que no podemos aceptar, en lugar de aceptar las cosas que no podemos cambiar, que es lo que tantos hombres nos invitan a hacer en estos días. Que le digan a Angela Davis o a Rosa Parks lo que es tener miedo. Nosotras venimos de esa tradición, la que se crece frente al miedo, la que no se inmoviliza ante él. Eso es parte del método Podemos y también el método histórico de las victorias populares. Sí se puede.